Eso, quería decirle a propósito de que está grabándose la clase, que esta clase no la estoy subiendo a mi canal de YouTube porque como es una corrección, se entiende, del trabajo que ustedes produjeron, no hay necesidad, digamos, de ese respaldo, ¿ya? No queda como en el caso de que falle el canal del colegio, se entiende, ¿cierto? Que por eso tengo la alternativa del canal personal, digamos, a propósito. No gano nada con eso, pero para tener solamente un respaldo de esa información, que no se pierda. De todas formas, ¿cierto? Igual voy a subir este video al canal del colegio para que después lo revisen y si tienen alguna aclaración que hacer, eh, o si tienen que, perdón, que hacer alguna reparación de sus trabajos, que lo consideren como un ejemplo, ¿ya? Este entonces es la clase número 22 de la semana que estamos viviendo, ¿cierto? Del 30 al 3 de septiembre. Y que corresponde al diferenciado de lenguaje, participación y argumentación en democracia. Hay un chat. La Rebeca. Me dijo, hola. Hola, Rebeca. Ahí voy. Ya, comenzamos. Ya, estamos en la etapa entonces de coevaluación. ¿Qué significa eso? Que vamos a revisar la actividad, ¿cierto? Vamos a revisar algunos ejemplos de las propuestas argumentativas que ustedes han hecho hasta ahora, ¿cierto? Va a destacar prácticamente los aspectos positivos de esas producciones inéditas. Y el propósito es que a partir de esta corrección ustedes puedan editar sus trabajos, los que se sientan corregidos, ¿cierto? En esta presentación, y los que no, para que puedan entender, digamos, cómo se hace, cómo se responde. La parte más importante del trabajo en este caso, ¿cierto? Que sería el paso 6 que es el producto, o sea, en este caso el argumento de qué carrera debería estudiar, frente a esta decisión, digamos. Entonces el objetivo 4 es el que estamos revisando, ¿cierto? Y operacionalizando, ¿cierto? O elaborar argumentos basándose en evidencias o información pública legitimada pertinentes a un tema o problema analizado. En este caso es qué carrera debería estudiar, ¿vale? Ok, vamos ya a ello. En el flashback, en la clase anterior, ¿cierto? Nosotros estuvimos viendo o sea, cómo desglosamos la guía y estuvimos, ¿cierto?, centrándonos en estos cuatro aspectos, ¿cierto?, que son básicamente la parte fuerte del trabajo. Hay unas preguntas previas de cómo se argumenta, qué importante, qué consideración, ¿cierto?, qué hay que tener en consideración a la hora de tomar como referencia argumentos, cuáles argumentos eran los mejores que habían visto hasta ese entonces, tomando en consideración los ejemplos que yo les he propuesto, los videos que hemos visto, las cosas que ustedes han escuchado, ¿cierto? A propósito, se supone que estamos inmersos en una sociedad que permanentemente nos busca convencer o persuadir de cosas, ¿cierto? Ya, esos convencimientos y esas persuasiones son argumentos. Así que ustedes pueden considerar, por ejemplo, en las preguntas previas, estoy pensando, pueden considerar la propuesta de venta, ¿cierto? Que te puede hacer un vendedor en una tienda, que te pueda decir, por ejemplo, tú vas a comprarte un computador, pero el vendedor te dice, pero este computador de acá es mejor, por ejemplo. En los comerciales, cuando te dicen, este nuevo producto viene a solucionar los problemas de lavado, ¿cierto? De la casa. Porque quita las manchas, te dicen toda una maravilla de argumentos, ¿cierto? Que en torno a la venta del producto. Esos son argumentos que ustedes tienen que considerar como, como ejemplo, ¿cierto? Y de ahí, ¿cierto? También tomar referencias para poder decir que son buenos cuando funcionan y que cuando son malos, ¿cierto? No funcionan y no considerarlo. Aprender de eso también. De eso se trataba la primera parte del trabajo. Luego venía esta parte central en donde yo agregué, ¿cierto? Este mapa mental que es muy recomendable que lo hagan porque ordena, ¿cierto? Y organiza lo que se supone que ustedes van a escribir. Es, si se dan cuenta, distinto de este otro esquema que está en la guía y que básicamente ese esquema, ¿cierto? Es este trabajo, este cuadro que está acá, que es el desglose de lo que se supone que ustedes van a redactar finalmente en el paso 6, ¿ya? Así que esto es solamente para saber en qué parte va qué cosa, ¿ya? Y luego, después de organizar, ¿cierto?, esta información, la exponen, ¿cierto?, en un texto argumentativo más desarrollado. Aquí el esquema, ¿cierto? No es la tarea en sí, pero sí me permite entender que estoy cumpliendo con todos los elementos del modelo de Tolmin. El paso 4 es fundamental porque de aquí, ¿cierto?, sale lo que va a ser nuestro ensayo final, producto, ¿cierto?, de esta tarea. Acuérdense que es producir un argumento.
¿ya? No hacer un esquema ni completar un cuadro. Estas son partes de las tareas que obviamente tienen como consecuencia el producto final, que sería a propósito de estas indicaciones que se le dan o preguntas orientadoras en torno, ¿no es cierto?, a cómo se construye el argumento. Los ejemplos que voy a traer a propósito de eso, los ejemplos que voy a traer hoy día a propósito de la presentación están relacionados con los pasos que se supone que tenemos que estar cumpliendo y que y llegaron, digamos, a la conclusión. O sea, son trabajos que están completos, que no hay reparos en términos, digamos, de las notas, excepto creo que en uno, ¿ya? Que también es importante que aprendan de lo, podríamos decir, como incompleto del trabajo, más que lo errado, pues, no está malo, solo que tiene algunas cosas que le faltan. Entonces, a partir de ahí también ustedes pueden sacar conclusiones y arreglar sus propios trabajos. Y la persona que hizo ese trabajo también arreglar el suyo. También tienen todavía chance para que lo hagan. Entonces, dentro de las tareas que hemos cumplido, ya partimos, ¿cierto?, por la selección del tema, ya sabemos eso, ¿cierto? Ya sabemos de qué se trata el trabajo, que es qué carrera debería estudiar. Indagamos información, buscamos referencias en las distintas casas de estudio, de educación superior preferentemente, las propuestas curriculares, buscamos cierta información también académica que respalda nuestra decisión, los test vocacionales, ¿cierto?, que también les recomendé que buscaran como parte de, ¿cierto?, de esta indagación de información. Luego vino la planificación y en eso, ¿cierto?, hicimos los esquemas, pues, los dos esquemas del modelo de Tolmin, el mapa mental, ¿cierto?, que nos permitió también organizar el texto argumentativo propiamente tal. Luego estuvimos en la creación del borrador, eso lo hicimos la semana pasada, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Y hoy día corresponde, ¿cierto?, estamos en el paso de coevaluación. Luego de esta coevaluación van a venir, ¿cierto?, sus réplicas que me imagino van a ser para mejorar sus trabajos, arreglarlos en algún aspecto A o B, ¿cierto? De lo que yo les diga que tengan que reparar. Y los que no lo han hecho, ¿cierto?, van a tener la chance de poder entregar todavía, ¿cierto?, con sus compañeros que están avanzados sus trabajos y viene la evaluación final. ¿Ya? Ya. Como varias personas me preguntaron a propósito de esto, de esta idea de argumentos, de dónde yo saco argumentos para decir, ¿cierto?, qué argumentos buenos, qué argumentos malos, ¿cierto? Porque aparentemente como que uno se olvida que está en un mundo en el que permanentemente te están tratando de persuadir o de convencer. Yo dije recién, publicidad es súper importante para la publicidad, ¿cierto? La idea de el planteamiento argumentativo que tiene, ¿cierto?, un producto propiamente tal, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí estamos rodeados de textos argumentativos, las campañas políticas, la presentación, ¿cierto?, de algún producto, los unboxing que hacen, por ejemplo, los tipos en YouTube, las reacciones frente, ¿cierto?, al video, qué sé yo, todas esas cosas son, y tienen matices argumentativos, los diálogos, ¿cierto?, los debates, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí incluso hasta las peleas de gallo, como se le llama, ¿cierto?, a esta suerte como de contrapunto que se hace en el rap, ¿cierto? No, el hip hop, rap. Eso que hace sí, también puede ser considerado incluso como una suerte de argumentación o diálogo argumentativo, a propósito de las características estas competencias. Yo encontré a una persona que pertenece al ámbito, ¿cierto?, de los cristianos, que quiere de alguna manera como construir un argumento en torno, ¿cierto?, a esta idea de cómo le digo a un ateo, ¿cierto?, que su ateísmo está mal, ¿ya? Sin decirle que se va a ir al infierno, o sea, porque no cree en Dios. No por eso. No por un tema de fe, sino por un tema de razón, de razonamiento, ¿cierto? Fíjense que encontré no sé si parece que es un pastor que viene a refutar. Entonces aquí yo, claro, te imaginas, le puse a tres grandes ateos, ¿cierto?, de la historia reciente, dos científicos, Carl Sagan, ¿cierto?, Stephen Hawking y Hugh Laurie, que es un gran actor, ¿cierto?, conocido por interpretar al papel, ¿cierto?, de Doctor House, entre otros. También el papá de Stuart Little, entre otros papeles.
Ese no es muy bueno ese como papel, pero bueno, es un gran actor, ¿cierto? Y es una gran personalidad en el sentido de que es reconocido por su forma de pensar y de actuar, ¿cierto? Específicamente en el papel que interpreta, ¿cierto? De Doctor House, ser como una persona escéptica en torno a la idea de un dios o una religión, ¿ya? Entonces, claro, el pastor como que refuta eso y construye este argumento que les voy a mostrar a continuación. Ponga mucha atención. Escuchémoslo y después vamos a ver si es un bueno o ¿Cuál un es malo el argumento. mejor argumento que puedo presentarle a un ateo? Esa es la pregunta que hace el presentador. Bueno, el mejor argumento que le podemos presentar a un ateo, ¿verdad? Es, número uno, ¿en qué te basas para decir que Dios no existe? O sea, ¿a dónde lo has buscado? Si alguien me dice, bueno, yo no creo en Dios, y me dice, no he salido del estado de Texas, le digo, oye, ¿en dónde fuiste a buscar a Dios? Es como decir, no existe el pez martillo en el Golfo de México, porque nada más vivo en un pedacito de playa y ahí el pez martillo no se ha aparecido. Entonces, si yo digo, no existe el pez martillo en el Golfo de México, es porque ya recorrí todo el Golfo de México, ¿verdad? Y ya me convencí de que no existe el pez martillo. Pero yo no puedo concluir en mi bitácora, no existe el pez martillo, cuando ni siquiera lo he buscado. Entonces, si alguien dice, yo no creo en Dios, hay que preguntarle, ¿en dónde lo has buscado? ¿Qué hace que tú puedas concluir que no existe Dios? Porque todas las evidencias, tanto científicas como naturales, geográficas, históricas, nos muestran, ¿verdad?, la existencia de Dios. Dice en Romanos capítulo 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde antes de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cuando un ser de una forma lógica y honesta ve el universo, ve el diseño, ve la creación, ve todo lo que existe, no puede llegar a concluir, no hay Dios, se hizo solo. En segundo lugar, la materia no produce el pensamiento, ni la materia produce la conciencia. Entonces, si algo se hizo solo, que es el materialismo, ¿quién puso en el hombre la conciencia y los pensamientos, que son algo que trasciende totalmente la materia? Ya, ese es el argumento. Yo les voy a preguntar ahora a ustedes que son ¿Cuál es niños, el mejor argumento que puedo presentarle a un ateo? ¿ya? Esa es la pregunta. Y ustedes me van a decir, ¿ese argumento es bueno o es malo? Según su criterio. Ahí están la gente por ahí, me puede responder. Alguien que me diga, Rebeca, Noelia, Elías, ¿consideran bueno el argumento, malo el argumento? La Carlita, la Monse, el Panchito, la Amanda. ¿Es bueno o es malo el Un buen argumento? argumento, yo creo. ¿Tú crees que es un buen argumento? ¿Por qué? Sí, porque tiene más bases que decir que Dios no existe a pesar de que no lo he buscado. ¿Ya? ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Chiquilines, los escucho. ¿Creen que es un buen argumento? Elías dice que es buen argumento, porque tiene más base y todo el cuento. O sea, es un argumento distinto, yo tengo que reconocer que es distinto de los argumentos que he escuchado defendiendo la idea de Dios, ¿ya? Pero no sé si sea un buen argumento. Aquí yo tengo más experiencia argumentativa que ustedes, puede ser. Yo encuentro incluso que podría estar este pastor Armando, ¿cierto? Que se llama Armando, puede estar incurriendo en una falacia, porque él dice, ojo, voy a parafrasearlo, ¿cierto? No es textualmente lo que dice él, pero él dice, ¿dónde está el conocimiento de la no existencia de Dios? O sea, pruébame que Dios no existe para decir que no existe, po. Es como, no se puede hacer eso, po. O sea, es como probar que existe también. Entonces el ateo le podría decir al cristiano o al religioso, ¿cierto? Entonces usted también pruébeme que Dios existe. Y el cristiano le va a decir, claro, vea todo lo que está alrededor suyo, po. Todas las cosas que están en el mundo, todo el universo, toda la perfección, ¿cierto? De esta obra que nosotros consideramos como realidad, es producto de la creación de Dios. Entonces, el ateo le va a decir, pruébeme que Dios creó estas cosas, po. Y el cristiano dice, no, eso es una cuestión de fe. Y el cristiano o el religioso le va a responder de nuevo, y va a estar en un debate sobre la no probabilidad, ¿cierto? De la no evidencia. Porque puede, claro, están las cosas concretas. Él habla del materialismo también, dice, las cosas ya, ok, las cosas son creadas. Puede tú que haya una espontaneidad en la creación,
como se asume, ¿cierto?, desde el punto de vista del Big Bang científico, que muchos de los grandes ateos, ¿cierto?, creen en eso, los ateos científicos, a eso me refiero. Así que fue como una gran coincidencia. No azarosa, pero una gran coincidencia. Ok. Pero no que no hay una voluntad de creación. Entonces no asumen que exista algo que haya creado todo esto. ¿Ya? Entonces el argumento de Armando, el pastor, ¿cierto? Dice, ok, ok, ¿y la conciencia? ¿De dónde surge la conciencia? Entonces, claro, y ahí dice, como no se puede probar que la conciencia surge, ¿cierto? Surge de la nada, ¿cierto? Algo, ¿cierto? O alguien específicamente, en este caso ellos dicen Dios, nos ha puesto conscientes en este mundo, pero están omitiendo ahí miles, sino cientos de miles de años de evolución también, po. Se supone que los primeros cavernícolas, y tenemos evidencia constante, ¿cierto?, de esos hallazgos, eran prácticamente animales con un poco de raciocinio. Y ese raciocinio, ¿cierto?, producto de, obviamente, de su adaptación al medio. Es como un perro, o sea, si usted encierra un perro, ¿cierto?, en la casa, el perro va a buscar una forma, ¿cierto?, va a razonar, ¿cierto? En la casa no tengo comida, afuera hay comida, ¿cómo salgo? Y va a buscar la forma, ¿cierto?, va a rascar, va a rascarbar, va a intentar abrir la puerta, no sé, va a empujarla de modo que, o va a ladrar para que otra persona, ¿cierto?, que esté por fuera se dé cuenta que hay un perro por dentro que no tiene comida y lo van a sacar. O sea, va a tener que adaptarse a sus circunstancias, o sea, para poder sobrevivir. Eso es algo elemental, ¿cierto?, en todas las especies, todas las especies vivas, este sentido de adaptación. Ahora, el ser humano, claro, ha tenido, conjunto con el tema de la adaptación, ¿cierto?, también algunas características biológicas que le han permitido, ¿cierto?, desarrollar esta inteligencia o lo que llamamos conciencia. Pero estamos hablando de cientos de miles de años de evolución. No fue espontáneo. Entonces, claro, evidentemente hay un argumento que puede estar sustentado, el primero, ¿cierto?, sustentado en una improbabilidad, no se puede probar, ¿cierto? No se puede no probar tampoco, entonces como es un problema de una falacia ahí, que puede ser la de ignorancia, si no me equivoco, o de vacío, ¿cierto? Y lo otro, que está desconociendo este pastor, ¿cierto?, toda la evidencia científica, biológica, química, ¿cierto?, antropológica, paleontológica, arqueológica que existe en torno a, que es de ciencia, es de constatación fehaciente, ¿cierto?, de que el ser humano ha evolucionado, ha crecido, ¿cierto?, y seguimos evolucionando. Pásenle un computador o un celular, ¿cierto?, a una persona de 60 años, seguramente no va a tener la ductilidad, ¿cierto?, de aprender cómo funciona la cosa, ¿cierto? Pero pásenle un computador a un niño de 5, como puede ser, inmediatamente va a entender cómo funciona la idea del touch, la idea, ¿cierto?, de la transmisión de datos, el Wi-Fi, todas esas cosas como un contexto en el que que ustedes están, ¿cierto?, creciendo. O sea, evidentemente eso es una evidencia concreta de que estamos cambiando o evolucionando. Ya, vamos a lo que te traje, como se dice, ¿cierto? Vamos a revisar los textos. Este es un ejemplo de otro curso, ¿ah? Pero quiero que se den cuenta porque es bastante bueno. Yo aquí hice un extracto, por eso hay contenido de calidad. Hice un extracto del trabajo de una compañera en torno a, voy a cambiarlo para que lo puedan ver bien. Aquí yo le hice una corrección, por eso lo cambié, ¿cierto?, el texto, pero la corrección que tiene que ver con el sentido, porque cambié ese sin embargo, está ahí como que no está bien ahí, ¿cierto? No encaja el sin embargo ahí. Cambié, ¿cierto?, la idea de la conclusión familiar, ¿cierto?, por otra mejor, y quedó algo así. ¿Ven? Sí, el sin embargo lo cambié por el pensando y pensando, para darle continuidad a la propuesta, ¿cierto?, de contextualización. Y la conclusión familiar lo puse, llegamos a la conclusión en familia. Son igual, pero no es lo mismo, ¿ya? Mejora. Entonces dice, animación digital en la UDLA, la mejor carrera. Ya, el título ya como entra en el juego. Después, hace mucho tiempo lo estoy pensando, introducción, ¿cierto? ¿Cuál será cuál será la mejor carrera universitaria para mí? Está interiorizando el texto, está hablando de lo que le pasa a la persona
al autor, ¿cierto?, frente a la propuesta argumentativa. Se está haciendo un ensayo. Se nota al tiro porque está en primera persona. Observando mi desempeño, mis habilidades y mi determinación, ¿cuál será? Me gusta eso de irse preguntando, porque así también como que va organizando, va como dirigiendo la reflexión. Ahí está mi aporte, ¿cierto? Pensando y pensando, llegamos a la conclusión en familia, o sea que la persona se infiere, se apoyó en personas que la conocen. Entonces, mejor que nada, ¿cierto? Eso. Debería estudiar animación digital en la Universidad de las Américas. Después da explicaciones de qué es la animación y qué sus habilidades, que serían sus argumentos, ¿cierto? A propósito, perdón, a propósito de cómo va defendiendo. Dice las características que tiene como habilidades particulares del dibujo, ¿cierto? Y todo, ese es el primer argumento. Después habla de la calidad de la universidad, porque aquí dice, fíjense, introduce el segundo párrafo, o sea, el tercer párrafo en este caso, que sería el segundo párrafo de argumentos, con esta pregunta, dice, ¿qué hay de la universidad? Y empieza a hablar de las características que tiene la Universidad de la América, la carrera de animación, y da una serie de datos con respecto, ¿cierto?, de las personas que han estudiado ahí, las distinciones que han obtenido, ¿cierto?, esas personas. A propósito, creo que dentro de toda esa gente que ha salido de la carrera, particularmente están los que ganaron un Oscar por la historia de un oso. Así que tiene prestigio la universidad en el sentido, ¿cierto?, de formar profesionales competentes. Es muy buen argumento en ese sentido, porque ahí nada que decirle, pues, ¿qué le va a decir? Nada. No tienes cómo refutarlo. Y aquí sí es una tarea de uno de ustedes, del curso de ustedes, y quiero destacar, ¿cierto?, aquí la tesis. Fíjense que todo lo que está antes de esto que está destacado es una suerte de contextualización en torno, ¿cierto?, a lo que va a ser la tesis. Dice la persona que va en tercero medio, dice que está terminando, ¿cierto?, esa enseñanza media y se viene esta gran incertidumbre de qué va a pasar después de acabar el colegio. Cuestión, ¿cierto?, que toma peso e importancia cada día. Importante cómo va siendo, como va dándole importancia supuestamente, ¿cierto?, a lo que va a decirnos con respecto a su tesis, que va a ser lo que ella ha estado pensando, o él ha estado pensando, ¿cierto? Y plantea de plano, ¿cierto?, de acuerdo con sus características y las cosas que la motivan, que le gustaría estudiar medicina en la Universidad de Chile. Ahora, es una tesis que tiene cualificador modal. Ahí está la tesis, ¿cierto? Ese es todo lo que está destacado en amarillo. Y lo que está aquí encerrado con azul es lo que nosotros vamos a llamar cualificador modal, que es esta probabilidad. Ella dice, me gustaría, pero puede de aquí a cierto que tome esa decisión, incluso durante la carrera, que se dé cuenta de que no y que puede ser otra cosa la que le entusiasme, ¿cierto? Derechamente. No sé, puede cambiar, hacerla cambiar de parecer o suceder algo que haga, ¿cierto?, cambiar de parecer. Está lo mismo. De hecho, aquí tenemos algunos argumentos. Este sería el argumento 1, la admiración que tiene, ¿cierto?, por las personas que trabajan en la primera línea, que se le llama, ¿cierto?, a propósito de la pandemia. Y ahí ha surgido, ¿cierto?, la inquietud de estudiar esta carrera. Me imagino, como está en el curso de biólogos, como todo el resto de ustedes, ¿cierto?, tiene algunas cualidades que seguramente más adelante las va a exponer. Pero aquí tenemos, ¿cierto?, también algunas nociones con respecto a su vocación, respondiendo a ciertos test vocacionales, y tenemos un argumento 2, y qué sé yo, etcétera, etcétera. O sea, hasta ahí, bien. ¿Qué faltaría revisar acá? ¿Cierto? La reversa decir la reversa, la reserva, ¿cierto? Argumentativa, que sería como una contraargumentación, la probabilidad, ¿dónde está lo otro, ¿cierto? Porque está, me gustaría, y muchos argumentos en relación y que apoyan esa idea, pero siempre hay una reserva, ¿cierto? Hay una excepción, le decía, margen de error. También le podemos decir contraargumento, ¿cierto? Que Tolkien dice, debemos siempre considerar, porque evidentemente, ¿cierto?, nosotros somos seres perfectibles, y también nuestra propuesta argumentativa, obvio. Así, muy bien ese trabajo a propósito de quien lo haya hecho. A ver, al cielo de los argumentadores. Este es otro trabajo de otro compañero o compañera de todos ustedes,
Y aquí, ¿cierto? También estoy destacando la tesis, esta es la tesis, a propósito de la composición, de música, de la pintura, ¿cierto? O jardinería, que son carreras muy bonitas, muy hermosas, pero dice que la carrera más bella, ¿cierto? De todas, es la carrera de medicina. Nos plantea, ¿pero por qué? Eso no tesis, ¿ok? Ahora, ¿qué le falta a esta propuesta argumentativa? Le falta el cualificador modal, ¿ya? Dice, yo pienso que la más bella de todas es la carrera de medicina. O sea, tiene como un matiz de cualificador modal eso de yo pienso que la más bella, ¿cierto? Porque está hablando de una probabilidad de que sea esta la más bella o no, ¿ya? Y está diciendo, ¿cierto? Yo pienso. Puede ser. Lo acepto, igual pasa la prueba, pasa, ¿cierto? El test de calidad. Después viene un argumento 1 que habla, ¿cierto?, de las características que tiene a propósito de esta carrera. Las personas que practican esta carrera de ser empáticas, ¿cierto?, de la idea de ayudar, de la asistencia, del trabajo, ¿cierto?, a propósito de social que hace la medicina, ¿cierto?, básicamente. Luego, la persona que construye este argumento introduce, no sé si a conciencia, eso pues, tendría que revisarlo, o sea, corroborarlo, no me acuerdo muy bien. Me pillé el esquema, por eso es importante el esquema, porque de alguna manera el esquema te va orientando, o el mapa mental, como ustedes quieran hacerlo también, te va orientando con respecto a la inclusión de, en este caso, ¿cierto?, de la reserva. Y esto es una reserva, porque si se dan cuenta, la persona está a favor de estudiar medicina, dice las cosas buenas de que tiene esta carrera. Luego, ¿cierto? Agrega un segundo argumento que tiene que ver, ¿cierto? Con los test vocacionales, o específicamente aquí, perdón. No, es como un argumento medio extraño el segundo, porque la persona que escribió esto está hablando de la capacidad de sobreponerse, ¿cierto? A esta reserva, que sería el desgaste, el esfuerzo, ¿cierto? Que involucra estudiar esta carrera, pues. Dice, a propósito de un estudio que se hizo sobre un poco la generación de cristal, pero bueno, ese es otro comentario. Que tiene que ver con la gente que deserta de la carrera más allá del tema económico, porque la carrera igual es cara, está largo aliento, son más de 7 años, ¿cierto? De universidad y hay que tener bolsillo para eso. No solamente por el costo de los aranceles, ¿cierto? Las colegiaturas y todo lo que ustedes consideran como parte de los pagos mensuales, sino también por el tema de los materiales, que también van creciendo, ¿cierto? En la medida que uno va estudiando los libros y una serie de textos, ¿cierto? Que también, y de cosas, materiales que se van agregando a la tarea, al trabajo. No hay bolsillo que soporte tantos años de estudio, en tanta escolaridad. Si es que todo va bien, pues, o sea, también porque puede que se echen un ramo, tienen que tomar, entonces eso va retrasando el egreso. Y las especialidades que vienen después de los 7 años, o sea, largo aliento. Por eso, para eso hay que tener cuero. Y dice la persona que tiene esa capacidad, ¿cierto?, de ponerle el hombro al trabajo, a la exigencia. Pero puede ser como un extraño argumento 2, pero está bien. Lo que sí aquí destaco es que la persona introduce una reserva. Y lo importante de esta argumentación, pues es raro ver la reserva así, pero dentro de la construcción argumentativa igual está bien porque pone la reserva a la persona, ¿cierto? Y después dice que a pesar de esa característica un poco negativa de la carrera, el desgaste, ¿cierto? Este argumentador, esta persona, ¿cierto? Dice tener la capacidad para poder sobreponerse a eso. Está bien. Y el deseo de ayudar, la convicción, ¿cierto? Es mayor que la del desgaste físico y mental que involucra la carrera. Bien. Aquí alguien hizo un mapa mental y lo encontré súper bueno. Se ve un poco borroso porque los colores que eligió no apañan. Ojo con eso. Pero bueno, es un comentario, ¿cierto? A propósito para que lo tengan en consideración a la hora de revisar, porque también hay un compañero o compañera que mandó un trabajo con una letra súper fina y con lápiz de palito. Entonces se ve así como muy borroso. Con contraste, ¿cierto? Hay que jugar con los contrastes aquí. Ahí podría haber sido negro y pega bien. O fondo más oscuro, ¿cierto? Y pega en el blanco. Pero bueno, dice, debería estudiar pediatría, dice la persona. Me gusta trabajar con niños, fundamental, pues, o sea, si pediatría tiene que ver con niños, ¿no? De ahí viene la palabra
pedagogo, ¿cierto? Y bueno, también viene pedofilia y pediatría, que tiene que ver, ¿cierto? Con esta idea de los niños, los chiquitos, ¿cierto? Se me va bien en las asignaturas relacionadas con la biología. Tiene que ver porque en pediatría es una carrera, ¿cierto? Que involucra mucho estudio biológico, ciencia biológica, ¿cierto? Bueno. Los test vocacionales lo ratifican, o sea, tiene la evidencia, ¿cierto?, concreta de la vocación. Ahí hay. Y aquí introduce, ¿cierto?, una reserva, que también a propósito de la persona le gusta viajar, entonces podría ser una opción ser azafata. Los médicos también viajan harto, ¿ah? Ojo, sobre todo los que se buscan especializarse y pueden trabajar, ¿cierto? También en Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, a propósito, y ir a los países donde necesitan permanentemente ayuda asistencial, así que podría ser dedicarse también a la caridad y aprovechar de viajar harto. Podría ser. Ok, aquí está el texto a propósito y se dan cuenta cómo la persona introduce todos estos elementos en su argumentación. Tenemos la tesis, debería estudiar pediatría, tesis, mi letra fea cuando escribo así en el computador. Argumento 1, los test, ¿cierto? Que está dentro del esquema, si se dan cuenta. Aquí hay un argumento 2 que no está dentro del esquema, pero igual lo voy a destacar, que es el prestigio de la universidad que la persona está eligiendo para poder desempeñarse en el ámbito de la medicina y la especialidad de pediatría, la católica. Ya, bien. Y falta el otro elemento porque falta el espacio para poder desglosarlo. Pero bien, ahí muy bien la persona que construyó ese argumento. Este es el texto que le estaba diciendo, que sobre todo aquí, como que el brillo de la fotografía, como que se ve un poco borroso, pero se nota, ¿ya? Así que bien. Ahí yo les puse una corrección, le puse, ¿cierto? Que si bien es cierto, es un texto con carácter argumentativo, pues dice la gastronomía en Chile la gastronomía ha sido un conjunto importante para el chileno. Cuando dice un conjunto importante, ¿cierto? Aquí hay ese conjunto importante como que no está bien explicado, ¿no? Con más de 8.500 establecimientos a nivel nacional y el 70% de los chefs aseguran que la Universidad de NACAP es una de las mejores para estudiar dicha carrera. Ya, primer párrafo, no hay, ¿cierto?, una tesis. Entonces, claro, aquí yo le pido que utilice y se base en el modelo Tolmin. Voy a andar eso, ¿cierto? Ahí está el comentario para que lo tengan en consideración, ¿cierto? Los comentarios a propósito de considerar el cualificador modal en el texto, ¿cierto? Debería decir algo así como, debería estudiar gastronomía, dado que en el contexto, ¿cierto?, en el que vivimos, en nuestro país, y ahí, de hecho, le hice una corrección importante al compañero o compañera, ¿cierto?, con respecto a su producción, y les di un ejemplo de cómo construir el argumento para que lo tomen en consideración. O sea, más encima le estoy ayudando a más o menos a construir su texto, así que ténganlo presente, más allá de la crítica, obviamente el comentario que le hago, que aquí no es privado, pero aquí se lo estoy mostrando a ustedes para que entiendan, digamos, que aquí está la idea, ¿cierto?, de cómo tienen que corregir su trabajo. Al compañero le faltó una reserva, ¿cierto?, y un cualificador modal dentro de su argumentación, y le explico por qué, ¿cierto?, específicamente no lo tienen, y que sí tiene un aspecto, ¿cierto?, argumentativo de su texto, aparentemente es un ensayo, pero le falta eso otro, ¿ya? Así que pongan atención a los comentarios también para que lo corrijan, ¿ya? Y si tienen dudas, por supuesto me pueden preguntar, no hay drama. Está entonces la tarea de producción de argumentos usando el modelo de Tolmin. Acuérdense que así se llama el trabajo porque hay que usar el modelo de Tolmin, ¿ya? Por eso son importantes el mapa mental que yo le agregué como un extra, pero que es muy ayudador, muy facilitador, ¿cierto? De la idea de organización. Está también el esquema, ¿cierto? Que te da ejemplos de todos los elementos que se supone que tienen que estar. Si ustedes van a poner una evidencia, tiene que haber un respaldo de esa evidencia. Si van a decir argumentos A, B, C, ¿cierto? O 1, 2 y 3, tiene que haber un cuarto contraargumento, un elemento de reserva, ¿cierto? A propósito de la excepción o de esta idea, ¿cierto? De salvedad que pueda existir con respecto a la propuesta argumentativa que usted está planteando. Por eso la propuesta argumentativa siempre tiene que estar en la idea de probabilidad, de posibilidad, condicionada, ¿cierto?, a un factor externo, a lo que se puede llamar como eventualidad,
¿cierto? Así que bien, bien ahí, para que lo tengan en consideración. No hay rúbrica, eso sí, porque el trabajo está hecho con una guía, no necesita rúbrica. Si ustedes siguen la guía, obviamente van a terminar y van a llegar al producto. Es como seguir la rúbrica, la guía es eso, se llama guía, ¿ya? El texto que está ahí en la planificación y creación es una guía. Así que hay a hacerse amigo de los elementos que están dados por por las clases que hemos visto. Perdón. Ya, eso es con respecto a lo que aprendimos. Sabemos que para hacer una coevaluación, ustedes también tienen que ser criteriosos y juiciosos, ¿cierto? Frente a los errores que pudieron haber cometido. Reconocer qué errores han cometido, ¿cierto? Y corregirlos. O sea, nadie puede apreciar, ni yo puedo apreciarme, ¿cierto?, de tener una redacción perfecta. O sea, tenemos que mejorar el aspecto de redacción solamente. Ahora, en la construcción de argumentos también yo puedo incurrir en un error. Más ustedes que están aprendiendo, por supuesto. Entonces, si ustedes reconocen eso, están aprendiendo. Esa es la idea, ¿ya? Y obviamente tienen que aprender, reconocer y reparar para poder mejorar, ¿cierto?, su calificación. Recuerden que estamos, ¿cierto?, también en fechas de prueba. Se nos viene. Eh, no el 13, porque ya es oficial que vamos a tener, justamente la semana del 13 de septiembre, vamos a tener un receso, ¿cierto? Un descanso, un aro, como dicen los cuequeros. La prueba debería ser entonces el día 20 de septiembre, ¿ya? Y hoy día en la tarde, más ratito, ¿cierto? Cuando tenga un tiempito por ahí, o a la noche, no sé, si, dependiendo de cómo se vaya desarrollando el día, yo propongo, pero hay cosas que van surgiendo. Voy a colgar en Classroom el enlace para que ustedes puedan ver la obra, una obra de teatro, ¿cierto?, basada en el libro Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. Un detalle importante, esta obra que voy a colgar, ¿cierto?, es la realización que hace la televisión, la radio televisión española, la TVE, ¿cierto?, sobre esta obra en particular, es como Teatro y Chilevisión, pero de España, sobre esta obra que es un clásico de la literatura universal, que involucra un tópico literario que es justamente la vida sueño, que la realidad que estamos viendo parece aparentemente que no es tan real. Wow, wow, como un poco Matrix, ¿ya? Una cosa así. Ya, chiquillos, eso, los dejo para que vayan a almorzar, que sean felices, tengan una buena tarde, cualquier duda, atentos, ¿cierto?, que si tienen dudas, por supuesto, me pregunten, atentos también al material que les voy a colgar, aunque estén en el diferenciado, para que les sirva, ¿cierto?, para la asignatura de común. Cuídense mucho. Show, show. Gusto en verles y Chao, escucharles. profe. Chao, Rebe. Chao.